Seguimos en el aire del show de la selección y tenemos conexión. Oportunidad de entrevistar a un campeón del mundo, un defensor con categoría, con tenacidad. Campeón del mundo en Argentina 78 es Jorge Mario Holguín, otro de los campeones del mundo que desfila por los micrófonos del show de la selección y para nosotros es un honor entrevistar. Hola Jorge, ¿cómo te va? Rubén Gómez te saluda. Te quiero preguntar acerca de ese mundial, precisamente de Argentina 78. ¿Cómo lo viviste? Si te ibas dando cuenta mientras iban pasando las fases, los partidos, que Argentina estaba a punto de consagrarse, o en qué momento te diste cuenta y qué sensaciones te quedan, qué recuerdos todavía perduran a vos de ese plantel, de Menotti. ¿Qué tenés para contarnos acerca de esa conquista tan importante que fue el primer mundial para el fútbol argentino? Bueno, buenas noches, buenos días. Eh, Rubén, un gusto hablar con ustedes. Y bueno, siempre para nosotros es algo muy importante que siempre se hable o que se hable cada tanto de la conquista tan importante que fue para el fútbol argentino. Mirá, en lo que nosotros vivimos en los partidos era permanentemente el partido que jugábamos el siguiente. O sea, nunca dejamos de pensar de que podíamos continuar y llegar a un momento importante para el fútbol donde podamos llegar al mayor éxito. Pero era difícil estar evaluando si nosotros podíamos llegar o no llegar a campeón. El tema era, como te dije antes, jugar el partido que venía. Y todos los partidos fueron muy difíciles, eran difíciles en todo momento, hasta que, bueno, uno empezaba en la cancha a jugar el partido y notaba de que podíamos ganarlo. Más allá de eso, no pasaba la posibilidad de pensar de que uno iba a ser campeón. O sea, no, nunca estuvo fuera de la cabeza de cada uno, pero bueno, lo teníamos que llevar partido a partido. Y eso se llevó hasta el último partido. Vos imaginate que en el alargue, después de terminar el partido 1-1, estábamos tan metidos en el partido que no nos habíamos dado cuenta de que los holandeses estaban acalambrados, cansados, y nosotros estábamos todos tratando. Eso no nos hizo ver la realidad a Menotti y bueno, salimos en la alargue como si recién empezara el partido, y eso se vio en la cancha. Así que fue muy importante la mentalidad de cada uno del equipo y lo que logró ese equipo metiéndose en cada partido de la misma manera, más allá de que los comienzos fueron difíciles para muchos de nosotros que no había jugado un mundial. Y encarar un partido de entrada era difícil porque, bueno, había un montón de cosas que uno llevaba en la espalda. ¿Cómo te va, Jorge? Agustín Yulis te saluda. Es un placer hablar con vos. Y hablando con otros jugadores de esa selección del 78, nos contaban que cuando ingresó Galván en el equipo, vos te tuviste que correr hacia el lateral derecho y que al principio te costaba agarrar bien las características que había que tener en esa posición y poder asentarte en el puesto. ¿Cómo recordás aquellos días donde te tuviste que reinventar como número 4? ¿Cómo fue la charla con Menotti cuando te comentó esta situación? ¿Y cómo te fuiste sintiendo después con el correr de los partidos? ¿Qué crees que fuiste adquiriendo con el paso del tiempo? Hola Agustín, ¿cómo estás? Mirá, no hubo mucho problema en la adaptación. Yo empecé de 4. O sea, fui marcador de punta. Es más, yo jugué en todos los puestos de la defensa. En el año 74 yo empecé en San Lorenzo, jugué medio campeonato de número 3 y medio campeonato de 6. Yo venía de jugar de 2 y había empezado de 4. O sea, no es que a mí me extrañaba ni que me costó adaptarme al puesto, al contrario. Lo único que hice fue preguntarle
a Menotti, más allá de no preguntarle, sino decirle de que él me viera, y si él consideraba de que yo podía jugar ahí de 4, yo no tenía ningún problema. Para mí lo importante era estar dentro del plantel, que fue una de las cosas que yo le pregunté cuando él me saca del equipo de titular después desde el comienzo que yo llegué a la selección hasta el año 77, que jugamos un partido con Alemania y después de ese partido quedé afuera. Y yo después le hablo con él, le pregunto cuál es mi situación dentro del grupo, y por supuesto era algo que uno tenía que estar atento, porque de ahí ya salía el grupo que iba a empezar a entrenar para el Mundial. Más allá que después quedaron 2 jugadores que tenían que salir, pero bueno, cada uno se tenía que jugar. Yo lo que quería saber era si iba a estar dentro del plantel. Después la decisión de que juegue de 4 o que siga manteniendo esa posición quedaba en el técnico. Yo ahí no me puedo ni meter. Jorge, muy buenas tardes. Gustavo Pacenti es mi nombre. Un placer saludarlo. Y mi pregunta es con respecto a la final que a la selección argentina le toca jugar contra Holanda en aquel recordado domingo 25 de junio de 1978, en donde hubo que ir a un suplementario. Y usted, que fue parte de esa final, ¿en qué momento del partido o del suplementario se siente esa corazonada interna en la que un jugador dice somos campeones? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mirá, el tema es así, o sea, nosotros, como comento al principio, nosotros cada partido para nosotros era el último y el más importante, y había que seguir de la misma manera, pensando de que siempre ese sería el que nos daría la posibilidad de salir campeones o llegar a momentos importantes dentro del campeonato. El último, nosotros llegamos mucho más relajados, después de, para mí, 2 cosas que fueron muy importantes. O sea, nosotros tuvimos, con el mes que se jugó el campeonato, 5 o 6 meses concentrados. No salíamos de una concentración. Para nosotros era el término de eso y el comienzo de una posibilidad importantísima, que era poder llegar a ser campeones. Lo más importante era tratar de ver hasta dónde podíamos llegar, y con el convencimiento de que nosotros teníamos un buen equipo, fuimos escalando posibilidades. Llegamos a una final con un equipo indudablemente de lo mejor que había en ese momento en Europa. Había llegado a la final con Alemania en el anterior Mundial. Se mantenía el mismo plantel, salvo uno que era muy importante, pero bueno, en un plantel como ese era difícil saber cuál era el más importante, pero difícil, porque nuevamente estaba en una final con nosotros, y era llevar adelante un fútbol diferente el que presentaba ellos. Y bueno, a medida que pasaron los minutos, cada uno en su manera de pensar iba sobrellevando el partido hasta que nosotros hicimos el gol, y por una equivocación de movimiento ellos empatan el partido y termina el partido, más allá de la posibilidad que tuvieron a lo último con el tiro en el palo de Resenbrink. Pero bueno, son cosas que pasan, y como pasan muy rápido, no te quedas pensando en eso, sino en la posibilidad de seguir peleando por ganar el campeonato, y nosotros estábamos seguros de que teníamos todas las posibilidades. Tal es así, como comenté recién, de que nosotros salimos con un convencimiento mucho mayor que el de ellos, porque ellos estaban cansados, estaban acalambrados, y nosotros cuando convertimos el gol en el alargue, ahí teníamos más la convicción, y no es que nos quedamos esperando, es que seguimos tratando
de afianzar esa posibilidad, y lo logramos a través de los minutos que faltaban. Y yo creo que cuando nosotros hicimos el tercer gol, ahí ya estaba el partido ganado y nos considerábamos campeones. Más allá de que no nos relajamos ni nada por el estilo, porque en un mundial no te podés relajar. Estamos charlando con Jorge Mario Holguín en el show de la selección. Jorge, las luces de neón de los periodistas, los flashes de aquella conquista del 78 iluminan a Filiol, Kempes, Pasarela, tal vez Luque, pero todos eran importantes. Hablando acá en estos micrófonos con César Luis Menotti, le daba, obviamente él como entrenador y padre de la criatura, le daba valor a cada uno de los componentes. De estos héroes silenciosos, como así decirlo, que integraban este equipo, que no son los que ya te nombré, ¿quiénes vos creés que como compañeros fueron tan importantes, iguales que aquellos, en la función del equipo? Mira, el tema fundamental lo dijiste vos y lo debe haber dicho Menotti. El tema era algo muy, muy difícil de pensar, y hoy menos, olvídate, no es fácil estar tanto tiempo concentrado pensando en una idea futbolística, en algo que pueda llevar adelante una selección y poder llevarla a un espacio donde tenga la oportunidad como equipo. Siempre fuimos de alguna manera lo mejor del fútbol del mundo, pero nunca lo demostramos. Nunca llegamos a instancias importantes. Y bueno, la idea como local y con todo lo que conlleva el tener a tanta gente, que la gente estaba tan ilusionada, y después tanto periodismo en contra, no era fácil, pero sí teníamos la posibilidad. Por eso yo creo de que en ese plantel, todos, más allá de los que jugamos, como yo, que tuve la suerte de jugar todos los partidos, y algunos que jugaron menos y otros que no jugaron, todos tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque si vos tenés un plantel que no se siente cómodo estando ahí porque no juega, alguno que jugó un rato y no le interesa, porque se sienten que ellos son más importantes que los otros, porque bueno, eso indudablemente todos piensan que tienen que jugar, y eso es lo más importante, pero aparte de eso, lo tiene que saber llevar dentro de un grupo, y lo que sí supo manejar Menotti es el grupo. O sea, un entrenador, si maneja bien un grupo, puede armar un gran equipo. Ahora, si vos no podés manejar un grupo y hay muchos que se están quejando y tienen problemas, olvídate de una concentración tan larga como la que tuvimos, no la puede sobrellevar ni loco. Así que bueno, yo creo que en general todos tuvieron el mismo valor, porque todos, como te dije, todos apoyaron, todos empujaron, y gracias a eso nosotros logramos lo que logramos. Jorge, te llevo al terreno más injusto, si se quiere, que tiene la obtención de ese Mundial del 78, que tiene que ver con la relación que se hace respecto de esa selección con lo que sucedía a nivel político en la Argentina. Primero, saber cómo lo vivían ustedes, cómo lo vivías vos en particular, ese momento, si estabas enterado de algo, si no conocían mucho de lo que sucedía, si ustedes también lo sufrían desde su lugar y toda seguramente la presión que tenían de ser la selección que era local en ese torneo, y también cómo lo vivís ya con el tiempo de escuchar ciertas voces, como hace poco fue algún jugador holandés, como en otro momento podía ser un peruano, o como en algunos casos es el público en general, si se quiere, menospreciar o quitarle valor a ese título por relacionarlo con la dictadura militar que gobernaba en ese momento. Mirá, primero me imagino que vos sos mucho más joven que nosotros, tal vez no lo viviste.
o no viviste todos los momentos antes de lo que pasó de ahí en adelante. Nosotros siempre vivíamos en gobiernos que eran gobernados por militares y políticos. Normalmente era algo normal en Argentina que hubiera un ataque de los militares y tomaban el gobierno y ahí militaba alguien que estaba con esa militancia y bueno, eran cosas que pasaban normalmente en Argentina. Cuando sucedió eso, nosotros estábamos en Polonia y nos enteramos de que había habido un golpe y que, bueno, para nosotros era lamentable, pero ya sabíamos que pasaba normalmente en Argentina. Ahora, vos me preguntás si sabía lo que pasaba. Yo creo que por más que nosotros seamos una selección que representa a Argentina, no nos van a contar los militares lo que estaban haciendo y sobre todo lo que hicieron. De ninguna manera nos podíamos enterar de nada. Estábamos como todos la gente que estaba ahí y te digo más, yo estuve en la ESMA hablando con gente que estaba presa cerca de la cancha de River y me contaba, a mí se me caían las lágrimas, porque nunca llegamos a pensar de que estaba sucediendo algo como eso en Argentina. O sea, siempre lo dábamos como una cosa que ya había pasado antes y que eso iba a pasar otra vez en cualquier momento y bueno, pero nunca nos enteramos de nada, al contrario, nosotros estábamos muy sumergidos en lo que era la selección argentina y representarla bien y tratar de llegar a una final como la que llegamos pero más allá de eso, lógico es, como muchos aprovechan, como siempre hay algunos que aprovechan, que ven una foto que vos te sacás con un gobierno. Y el gobierno de turno eran los militares, como hubo antes. Y vos no le podés decir a alguien, no te saqué una foto porque... Pero bueno, no todos podés estar conforme con uno o con otro. El tema es que nosotros, más allá de todo lo que se habló, no estábamos ni cerca de saber algo de lo que estaba pasando. Así que estamos tranquilos, sobrellevamos ahora todo tranquilo, porque nunca, y bueno, la gente que ha tenido la oportunidad, como te digo yo, de estar cerca de gente que estuvo presa, ellos entienden que es así y nosotros nos alegramos de que ellos entiendan, porque la verdad, cuando uno piensa lo que han sufrido toda esta gente y las cosas que han hecho, porque nos han contado a nosotros personalmente esta gente, la verdad que se nos cae las lágrimas sin querer, pero que se lleva todo al horror que hicieron esto, bueno, es incomprensible, pero bueno, no, para nada. Y por más que sigan insistiendo, tipos que han sacado libros y que han intentado cambiar o tergiversar todo lo que nosotros decimos o hicimos, está mal, muy mal, sobre todo con gente de Argentina, O sea, esa gente que se trata de decir son periodistas deportivos, tendrían que leer la historia de los mundiales y verán que hay mundiales que se jugaron en lugares, en países que estaban los militares. Y nunca se siguió tanto como ahora, como lo que fue el campeonato que ganamos nosotros, por periodistas del mismo país. Es una vergüenza. Pero bueno, lo llevamos bien y gracias a Dios creo que hoy la gente está muy feliz de tener dos campeones del mundo, dos equipos campeones del mundo. Jorge, después del partido final contra Holanda, que fue extremadamente difícil, ¿cuál fue, a su juicio, el partido más difícil que le tocó jugar a la selección en esa Copa del Mundo? Mira, partido difícil tuvimos varios. O sea, nosotros empezamos en una zona que si hoy se juega el Mundial y te toca una zona con equipos como estaban en ese momento, nos tocó la zona de peor riesgo.
O sea, eran de los mejores equipos que había en Europa en ese momento. Y después siguió, porque Polonia estaba incluido dentro de ese grupo, así como ellos continuaron. Y después nos toca uno de los partidos más difíciles que le puede tocar a un equipo que, como nosotros teníamos, el partido que sería el clásico de la zona, digamos, con Brasil. Un partido dificilísimo porque ninguno de los dos quería arriesgar nada, sabiendo las posibilidades que tenía cada uno si perdía ese partido. Y bueno, yo creo que ese fue uno de los partidos más difíciles que nosotros nos tocó. Estamos hablando con Jorge Mario Holguín en el aire del show de la selección. Holguín, un jugador importantísimo en ese Mundial del 78 y también una trayectoria espectacular, a donde fue campeón en un grande como San Lorenzo, ganó la Copa Libertadores con Argentinos Juniors y obviamente lo que estamos mencionando, ganó la Copa del Mundo con la selección argentina. Con todo este palmarés, Jorge, podés hablar y opinar de fútbol y tenés también chapa como para hablar de la selección argentina. ¿Cómo ves esta selección argentina actual? ¿Cómo lo ves a Scaloni? ¿Cómo ves esta nueva generación de jugadores nuevos que van resurgiendo? ¿Y cómo lo ves a Messi? Bueno, a ver, todos dudamos, me incluyo, de lo que podía hacer Scaloni, pero indudablemente fue trabajando bien, fue representando importante el cambio de generación de lo que era el grupo de la selección. Fue cambiando todo eso y se fue viendo una idea futbolística que a mi entender estaba muy bien, va muy bien. Ojalá que todo esto no cambie nada y pueda seguir trabajando. Y bueno, son cosas que indudablemente es importante cuando uno ve un equipo que tiene identidad. Y yo creo que le está dando una identidad bastante importante y la posibilidad de poder ver a muchos jugadores, a muchos chicos nuevos que están rindiendo muy bien y él va consiguiendo algo que es difícil a veces para un técnico tomar decisiones como cambiar jugadores que ya han pasado y han cumplido su ciclo. Así que para mí está bien. El tema de Messi, esto es lo mismo. Yo me río, ¿por qué? Porque yo tuve la suerte de jugar con Maradona. O sea, si vos me preguntabas en aquel momento quién era el mejor del mundo, era Maradona, por supuesto. Hoy me decís quién es el mejor del mundo, Messi. Entonces, a mí estar diciendo cuál es el mejor de los dos, teniendo nosotros la posibilidad en el fútbol argentino de sacar dos jugadores que salen, y sobre todo Messi, tanto tiempo, el mejor jugador del mundo, uno tendría que estar agradecido de lo que es el fútbol argentino, porque aparte de eso tuvo y tiene grandes jugadores que han sobresalido en todos los fútbol que han jugado, en todos los lugares, España, Francia, Inglaterra, Italia. O sea, grandes jugadores que han demostrado el nivel que tiene el fútbol argentino. Pero sobre todo eso salieron dos jugadores, uno que todavía lo estamos disfrutando, y que son los mejores del mundo, que fueron como Diego, mejor del mundo. Y yo creo de que estar pensando, diciendo cuál es mejor, bueno, cada uno tiene su manera de pensar. Yo digo que el tema es nosotros como exfutbolistas tenemos que agradecer en un país donde el fútbol es algo muy importante, hayan salido dos jugadores del nivel de Messi y Maradona. Así que para mí, hablar de uno mejor que el otro no cabe. Jorge, te consulto también por el Mundial del 82, el otro Mundial donde jugaste y tuviste mucha participación. ¿Qué análisis haces de ese Mundial? ¿Por qué no se logró tener el rendimiento que se hubiese esperado? ¿Coincidís con aquella opinión que tuvo hace un tiempo la Volpe, que dijo que quizás fueron con una forma de jugar que ya era obsoleta para lo que
jugaban las demás selecciones del mundo, o te parece que no es tan así? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, yo jugué todos los partidos ahí y, a ver, yo no coincido con la Volpe en el sentido de que era obsoleta, simplemente porque no jugábamos de la misma manera que habíamos jugado en el 78. O sea, eh, hubo cosas que no se hicieron igual. Yo lo había dicho en un primer momento cuando ustedes me preguntan por el tema de la selección y todo eso. La preparación fue muy rigurosa, pero entendíamos que teníamos que prepararnos de la mejor manera. Bueno, yo creo de que acá no existió eso, no pasó lo mismo, no había la misma concentración, el grupo no era igual. Y lamentablemente, más allá de un plantel técnicamente superior, que coincido tal vez con los jugadores que había y con los jugadores que había en el 78, más allá de eso, que uno puede decir sí, la verdad que sí, porque estaba Maradona, había otro tipo de jugadores, pero yo considero de que no hubo la misma preparación. Para mí no estuvo preparado el plantel para afrontar de la misma manera que en el 78. Y eso, al relajarse tanto, coincido en que, o vi que de pronto no era el momento. Y hay una cosa que nunca se nombró, porque sabíamos de que poner como pretexto el tema de que había una guerra, nosotros teníamos una guerra. Y bueno, vos fijate que hay muchos muchachos que tuvieron la suerte de poder llevar su familia a España y otros como yo que no pudieron llevar a la familia. Entonces vos ves en la televisión un programa donde dicen que van a tirar una bomba en Buenos Aires, ¿cómo vas a mentalizarte o prepararte para jugar un partido? Era difícil, yo creo que muchos de los muchachos que estábamos ahí estaban mal en ese momento. Y muchos que no tenían ese problema porque habían llegado a la familia. Así que son cosas que contribuyeron a que no era el mismo equipo. Jorge, defíname humanamente y futbolísticamente un concepto sobre el extraordinario director técnico de aquel equipo de 1978, César Luis Menotti. Bueno, yo lo dije antes, para mí él tenía algo muy especial, que era saber manejar los grupos, saber llevarlo adelante, comprenderlos y manejarlo. Tiene mucho que ver, yo he sido técnico y tiene mucho que ver de qué manera vos manejás el grupo o armás un grupo. O sea, yo hace 15 años que doy clase en curso de técnico. Y te puedo asegurar de que lo más importante para un técnico es cuando coincide la posibilidad de que el grupo está convencido de lo que uno está diciendo o tratando de hacerle entender al equipo o al grupo qué es lo que él pretende, qué es lo que él quiere, y esas cosas Menotti las tenía muy claras y las hacía, o sea, la forma que él transmitía su idea y su forma de pensar y su forma de llevar adelante el grupo era clarísima. Y eso todos los que llegaban a la selección lo entendían rápidamente. Por eso creo de que fue un tipo, además de estar adelantado en el sistema o la idea futbolística, yo creo que era un gran transmisor, claramente el mejor para mí, que logró transmitir un pensamiento muy rápidamente, y por eso nosotros estábamos convencidos de la forma de jugar. Que hay cosas que tienen que ver mucho más allá de que muchos dicen que normalmente los que manejan todo son los jugadores. Sí, en la cancha, cuando vos entrás, son los jugadores, pero los que llevan adelante una idea y una forma de jugar son los entrenadores, y son ellos los que manejan los grupos. Por eso cuando uno está concentrado en algo y lo transmite y sigue concentrado, esa transmisión y esa forma de verlo, los jugadores lo captan enseguida
y eso hace de que sea la idea claramente la que él transmitió a todo el grupo. Bueno, él era muy claro en ese sentido, así que para mí fue de lo mejor que había, porque inclusive lo transmitió algo que hoy en día todavía se ve en las canchas con los equipos que juegan. Jorge, como para finalizar, te hago dos en una. Primero, si podés compartir alguna anécdota que haya tenido el seno de ese plantel, de ese tremendo y glorioso plantel que nos regaló la primer conquista, el primer mundial de 1978, algo que tengas para compartir, a la gente le gusta, le genera empatía entre el ciudadano común y el profesional. Y después también que me digas nada más y nada menos qué se siente ser campeón del mundo, que se esté tocando el himno y que representen ustedes a millones y millones de argentinos, imagino, estar en la cúspide de tu trayectoria, de tocar el cielo con las manos. ¿Qué se siente ese momento cuando el árbitro pita y ser campeón del mundo y también cuando se toca el himno? Nosotros como televidentes, como periodistas, como espectadores, por lo menos a mí se me pone la piel de gallina en ese momento, me emociona mucho y sale el furor por la pasión del hincha argentina, por la nacionalidad, se mezclan un montón de sensaciones. A vos, que fuiste protagonista, ¿qué te pasaba en esos momentos? Mira, yo cada vez que jugaba con la selección y tocaban el himno, para mí era algo impensado, o sea, en mi historia futbolística. Siempre soñé con ser jugador de fútbol, pero nunca soñé con llegar a jugar en una selección y representar a mi país futbolísticamente. Por eso cada vez que jugábamos un partido con la selección y tocaban el himno, a mí se me caían las lágrimas. La verdad que disfrutaba muchísimo lo que era la selección. Es más, yo el día que no fui más a la selección, sentía como que me habían sacado un pedazo de lo que yo había logrado futbolísticamente en mi historia, y que me sacaban un pedazo de fútbol que yo sentía. Pero a ver, lo del mundial es difícil decir lo que uno sentía en ese momento. Fue algo conmovible porque la alegría que había en la cancha, la alegría que teníamos nosotros. Y era como un sueño impensado en principio, pero convencido de que podíamos lograrlo. Y cuando lo logramos, creo que ni nosotros creíamos de que habíamos llegado a la final y habíamos ganado a un gran equipo como era Holanda. Y habíamos pasado tantos equipos de primer nivel. Por eso yo creo que tuvo un gran valor todo lo que se hizo a nivel selección en ese momento, porque fueron momentos difíciles, fueron en todo sentido momentos difíciles para todos, en la forma de convivir, la forma de estar, la forma que estaba el país, sin saber que teníamos que estar tanto tiempo encerrados para lograr algo importantísimo, y así todo conllevamos la idea hasta el final. Y vos haces un reconto de todo lo que nosotros pasamos ahí, y te das cuenta que fue un sacrificio enorme para conseguir un título importantísimo, y ese sacrificio valía la pena. Yo creo de que estuvimos siempre convencidos de que teníamos que llevar adelante ese proyecto que empezó el Flaco y que lo llevó muy bien hasta el último partido. Por eso el agradecimiento eterno a lo que nos llevó adelante el Flaco y a todos los compañeros. Es eso que permanentemente cuando nos encontramos todos hablamos de lo mismo. Todos eran importantes en todo momento. Por eso fue muy grato todo, y el convencimiento de que nosotros teníamos. Es difícil encontrar algo tan importante como las que hemos pasado, las que pasábamos. Había gente como el Pato, que bueno, te quemaba por ahí con una cucharita o salía con esos chistes y a veces los muchachos no se le aguantaban. Pero bueno,
no pasaba a mayores, nunca pasó nada. Y siempre hubo cosas importantes, como cuando empezamos en Mar del Plata y teníamos la vigilancia de los soldados y a la noche empezaban a los tiros porque veían algún movimiento y le tiraban a caballo, a la mañana aparecían caballos muertos. Y bueno, qué sé yo, eran cosas que uno iba viendo y que pasaban y cosas increíbles porque bueno, todos teníamos familia y la veíamos los fines de semana que venían a visitarnos, pasaban 7 controles para que llegaran a donde estábamos concentrados, y había cosas que eran realmente llamativas, el caso de Houseman y Bertoni, el cual más allá del régimen que llevábamos y todo, los fines de semana era un descontrol. Algunas les traían torta y estaban abajo de la cama. Y bueno, todo eso pasaba, pero siempre con un síntoma de tranquilidad porque el grupo lo supo llevar. Jorge Mario Holguín charlando con nosotros acá en el aire del show de la selección. Jorge, un placer enorme hablar con vos. Te mandamos un abrazo hasta cualquier momento y muchísimas gracias por esta nota. Bueno, gracias a ustedes y bueno, feliz de en este momento, como dijo uno de tus compañeros, cuando uno ahora, después de tantos años, recuerda un montón de cosas, uno añora a veces, más allá de los momentos, aquellos momentos, particularmente los momentos que jugábamos. Pero bueno, feliz de haber sido y ser parte de la historia del fútbol argentino. Algo que cuando empiezo a jugar nunca había soñado, pero sí siempre soñé con ser jugador de fútbol. Creo que se me dio más allá de lo que había soñado. Así que bueno, muy agradecido por el recuerdo que ustedes me llevaron adelante y un abrazo grande para todos.